Por favor, me activa las camaritas o todavía no se han bañado. Cuéntame la verdad. Fíjate, ahí no. No, profe, todavía no. No, pero estas viejas, sí, bendito Dios mío, duermen mucho, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno. Ah, que en la salida me toca arreglar. ¿Listo? Muy Bueno, bien, habíamos dejado un título, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ya pueden Estatuto desarrollar. personal. ¿Hablamos de qué? Estatuto personal. Ok, estuvimos hablando básicamente de que, venga, hacemos de que la ley tributaria básicamente existía lo que era la interpretación y aplicación, ¿cierto? Ujú. Y hablamos dentro de esa interpretación y aplicación, hablamos de la literal, la extensiva, la lógica o racional, la lógica o integración y la económica, ¿correcto? Sí, señor. Y en el punto B hablamos nosotros de la extensión territorial, ¿correcto? Y decíamos que básicamente se refiere al ámbito espacial donde, dentro del cual el Estado ejerce su poder político en general y ese tipo. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Sí, señor. Y entonces dijimos que el Estado generalmente siempre trabaja sobre dos presupuestos de hechos. Uno que es la población, ¿correcto? Y la otra que es la territorialidad. Y hablábamos, Ujú. entonces estábamos hablando de lo que era el estatuto personal y el estatuto real, ¿correcto? Sí, señor. ¿Qué dijimos del estatuto personal? Ahí quedamos, profe. El Dejamos el título, título. ¿sí? Sí, Llama el título, ¿cierto? sí. Muy bien, entonces decimos que se refiere a que los colombianos en el extranjero permanecen sujetos a la ley colombiana en cuanto a su estado civil, coma, obligaciones y derechos de familia. Espera, profe, un minutico porque me quedé. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. señor. Ok. ¿Listo? Entonces vuelvo Listo, y profe. repito, ¿cierto? Se refiere a que los colombianos en el extranjero permanecen sujetos a la ley colombiana en cuanto a su estado civil, coma, obligaciones y derechos de familia y a su capacidad de efectuar contratos que hayan de tener efectos en Colombia. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? De ese estado civil, pues es obvio que si la persona es casada, pues es casada aquí. Si es casada en Colombia, pues serán casada en todo el mundo. ¿Listo? ¿Estamos? Porque si no, puede cometer un ¿qué? Un delito, ¿cierto? Muy bien. Obligaciones y derechos de familia. Ah, no, es que yo que me voy para Dubái, entonces dejo a mi familia aquí, a la señora con los 3 hijos, y yo me voy solito, ¿sí o no? A divertirme. ¿Estará bien hecho eso? ¿Qué opinan? No, señor. Pues obviamente que no, ¿cierto? O sea, esto porque está sujeto a qué? Él tiene, ¿cierto? Unas obligaciones aquí, obviamente que tiene que cumplir. Ahora, si es soltero, pues ya ahí no habrá nada que hacer, él ya podrá hacer lo que quiera o lo que se le dé la gana voluntad mientras lo dejen, ¿no? ¿Listo? Y nos dice también que a la capacidad de efectuar contratos que han de tener efecto en Colombia, eso simplemente el que se puede contratar con una persona, ¿cierto? Decir que, o hacer un trabajo, ¿cierto? Entonces, básicamente se referiría a eso. Hablamos ahora entonces, punto aparte B2, estatuto real.
Dos puntos. Hace referencia a que los bienes sitiados en el país se rigen por la ley colombiana, coma, aunque sus dueños sean extranjeros y residan fuera del país. Punto seguido. La tendencia en materia tributaria, la tendencia en materia tributaria es la de adoptar el principio de la territorialidad. Coma, es decir, coma, del lugar de origen de los hechos o de la fuente de ellos. Coma, como elementos de vinculación impositiva. Coma, es decir, ¿Como elementos de qué, profe? de vinculación impositiva. ¿Sí? Coma, es decir, que no es indispensable para que el Estado, no es indispensable para que el Estado tenga y ejerza su soberanía tributaria coma, la residencia del sujeto pasivo en su territorio. Punto seguido. Es suficiente como norma general que el contribuyente obtenga ingresos o posea bienes dentro del país y por ello el impuesto o en general los tributos se aplican sobre las rentas y activos de fuente nacional. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. ¿Qué me dice esto? ¿Cierto? Que yo puedo ser un extranjero, ¿cierto? Y como extranjero, pues obviamente puedo tener bienes en Colombia, pero si yo tengo, por ejemplo, unos bienes o un edificio, un apartamento, una casa o un vehículo, puede ser también, pues obviamente tengo que pagar
los impuestos que haya a los que haya lugar, independientemente que yo no resida en Colombia. Porque si uno analiza de pronto, si yo lo que tengo es un apartamento, ¿será que ese apartamento me puede estar generando renta aquí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Puedo tenerlo arrendado? Sí, claro. Claro, entonces, lógico sería, ¿cierto?, que yo tenga ese bien acá y no le esté sacando algún provecho. Entonces, la idea es que obviamente ese arriendo, pues debo pagar sobre ese ingreso que estoy obteniendo. Sin embargo, ¿cierto?, la nueva legislación, recuerden que la ley 1607 de 2012, ¿cierto?, cuando escuchábamos a Guevara, obviamente se estaba hablando ya de lo que eran los patrimonios mundiales, ¿se acuerdan? Que hablábamos que ya tenía que, digamos, ya hay convenios, varios convenios con otros países, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que ellos, digamos, envíen la información que se requiera acerca de un contribuyente, ¿cierto? ¿Correcto? Y que muchos de ellos, pues obviamente, pues los que no, de pronto no están abiertos a brindar información, pues se están tildando como si fuesen unos paraísos fiscales, ¿correcto? Hoy en día nosotros tenemos que incluso pagar, lo que trajo la ley es que también tenemos que pagar sobre los ingresos que obtengamos en el exterior, cuando anteriormente no debíamos pagar sobre esos, porque a ver, si yo trabajo en Estados Unidos me van a hacer unas retenciones o va a tener que pagar unos impuestos. Lo mismo que sucede aquí cuando llega un extranjero, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que traigamos a dar una capacitación, esa persona pues va a cobrar, generalmente cobrará en dólares, ¿correcto? ¿Y qué pasa? Cuando él termine su conferencia, pues lo que hace es que se va, ¿cierto? ¿Y dónde va a gastar el dinero? Pues en su país. O sea que él debe pagar el impuesto acá. Y ese impuesto que debe pagar esa persona, pues equivale a la tasa que tiene que pagarse impuesto de renta de las personas jurídicas. Recuerde que nos hablaban que era él. ¿Se acuerdan del porcentaje? Sí. 33, ¿se acuerdan? Ahora, digamos, cuando yo tengo convenios con países como México, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo traer un conferencista y a ese conferencista, de acuerdo, si hay un convenio, generalmente se toma eso como una regalía, o sea que yo podría bajar de pronto ese impuesto del 33%, bajarlo a un 10%, o sea, la retención, ¿cierto? Entonces, eso también me sirve a los colombianos porque cuando nosotros de pronto contratamos una asesoría con un ingeniero del exterior, entonces pues obviamente hay que pagarle, ¿cierto? Y generalmente los cobros o los pagos son en dólares. ¿Listo? Yo les voy a compartir ya una conferencia de la EAFI para que entendamos un poquito más de esto. ¿Listo? Espera un momentico. Póngale mucho cuidado a mi autor. Ahora este está aquí. Acá, perdón. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? Tributación internacional y la nueva normativa. ¿Ok? Entonces vamos a lo que es la tributación internacional. ¿Ok? Entonces, vinimos aquí de una vez. Buenas tardes, bienvenidos a la universidad que inspira, crea y transforma. Desde hace 56 años, EAFI asumió el reto de formar a los líderes de una región que contribuye a la transformación del país. Un compromiso que desde sus inicios fue asumido por un grupo de empresarios que con visión sumaron ideas y sueños para que la dimensión educativa cobrara un nuevo significado y abriera las puertas a la creación de una realidad global y de impacto. Hoy la universidad sigue fortaleciendo la academia por medio de la investigación y la innovación en consonancia con las necesidades de la sociedad. Una historia que continúa escribiendo cada día y que inspira a desarrollar al máximo todas las habilidades para crear soluciones innovadoras y de esta manera transformar las ideas personales y sociales. El PIC
Business Internal Group, adscrito a la organización estudiantil y al Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de AFIT, les da la bienvenida a la conferencia Tributación Internacional y la Nueva Normativa, a cargo de Óscar Eduardo Medina Arango, gerente del Fondo Mutuo de Inversiones y Ahorro de Empleados de la Universidad de AFIT. El señor Medina Arango es administrador de negocio y contador público de la Universidad de AFIT, en el cual ha realizado su especialización en estudios políticos. También realizó una MBA en negocios internacionales y máster en sistema de la información en la Universidad de Europa, Bélgica. Se ha desempeñado como director financiero de negocios ISP para América Latina, de BOC Gases, director financiero y administrativo para BCO Gases de Venezuela y director de la Contraloría Girogas S.A. Además, ha sido director de la maestría en administración de la Universidad de AFIT, docente con más de 25 años de experiencia en varias universidades de Colombia y el exterior. Para eso les invitamos a recibir a Óscar Eduardo Medina Arango. Sean todos bienvenidos. ¿Y dónde está Colombia localizado en términos de este proceso y cómo afecta eso la competitividad en el ámbito internacional? Y es de los elementos complejos que vamos a ver porque todavía no estamos midiendo el impacto real que está teniendo la reforma tributaria que se generó el año pasado, 27, 29 de diciembre del 2016. Eso todavía no está involucrado dentro de las estadísticas, pero vamos a ver que va a tener un impacto importante desde el punto de vista de la competitividad y de los costos. Si nosotros vamos a hablar de impuestos, lo primero que debemos tratar de mirar son 4 elementos claros. Cualquier tipo de impuesto en cualquier parte, de cualquiera que sea, tiene 4 elementos fundamentales. Tiene una tasa, una base gravable, cuándo lo causo y cómo pago el impuesto. Ahora, el inconveniente dentro de todo esto viene a ser la base gravable. No tanto la tasa, sino la base gravable. Si nosotros pensamos en cualquier impuesto, pensemos en el 4 por mil que todos lo conocemos, la tasa es del 4 por mil. La base gravable, cualquier movimiento que ocurra en una cuenta. ¿Cuándo lo causo? ¿Cuándo lo pague? ¿Y cómo lo pago? En el momento en que me lo quite el banco. Entonces, digamos que cualquiera de los impuestos tiene este elemento. Pero cuando vamos a hablar de tributación internacional, el elemento de qué es la base gravable para un impuesto, ahí es donde entra el conflicto y donde empieza a expandirse o a volverse de alguna manera un impuesto sobre otro que se vuelve una carga que va en contra de la competitividad. A nivel mundial existen 2 conceptos fundamentales. Se dice que yo puedo pagar mis impuestos sobre una base gravable local o sobre una base gravable global. Más adelante vamos a hablar de los efectos que ha habido dentro de la parte de los paraísos fiscales, sobre todo con la nueva reforma tributaria, pero ahí es donde empieza el gran problema. ¿Qué considero yo que es la base gravable sobre la cual debo cobrar impuestos? Y ahí es donde empieza el conflicto con los diferentes países. La base local, como el nombre lo dice, sencillamente dice, pues, lo que se genere de base gravable o lo que se genere como utilidad en una localidad, solamente paga en esa localidad, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a mirar países como Islas Vírgenes Británicas o territorios como Delaware, donde dice yo sencillamente cobro impuestos sobre lo que exista aquí en esta jurisdicción. Pero entramos en lo que es la base de las rentas globales, donde se estima que se debe cobrar impuestos sobre las actividades que tengan en cualquier parte del mundo. Y ahí entonces entramos en conflicto Colombia, España, Europa en general, Estados Unidos, donde por el solo hecho de que yo tenga una actividad en Estados Unidos y yo sea residente colombiano, entro a pagar impuestos no solo por lo que tengo en Colombia, sino también por lo que tengo en Estados Unidos. Que hay algunas maneras de disminuir esa carga en términos de tratados de doble tributación, pero esos tratados de doble tributación no es que los tengamos específicamente Colombia con muchas jurisdicciones. Entonces está Suiza, está España, Estados Unidos para algunas cosas, Perú, Ecuador,
pero no es que sea una gran cantidad de países. Entonces, si nosotros vamos a decir que tenemos operaciones, por ejemplo, con Sudáfrica, con Australia, con Suecia, con Finlandia, en esos países no tenemos tratados de doble tributación. Por consiguiente, los tributos que pago en las operaciones mías en Finlandia no me las puedo tomar como un crédito de lo que yo pago en Colombia en un momento dado. Entonces termino pagando doble impuesto. Y entra a generarse dentro del concepto de la base gravable un elemento de doble tributación. Y la doble tributación la podemos mirar de dos maneras. La doble tributación es una doble tributación directa, por ejemplo, inclusive con lo que quedaron en la parte de los dividendos. No sé si han leído, los dividendos en Colombia no eran tributados hasta la reforma del 2016 y a partir del 2017 entra a tributarse en quien recibe los dividendos igualmente, si es persona natural. Entonces, la utilidad pagó impuestos por decir cualquier cosa, a Bancolombia. Ahí pagó sus impuestos, pagó su carga tributaria, Bancolombia entrega los dividendos, los recibo yo como persona natural y yo tengo que volver a pagar impuestos sobre esa utilidad que ya generó impuestos en Bancolombia. Entonces ahí tenemos un concepto de doble tributación y es lo que se presenta en muchas de las ocasiones entre países, porque como no me puedo descontar los impuestos, entonces pago impuestos allá y pago impuestos aquí sobre la misma base. A manera de ejemplo, cuando ISA realizó el proceso de la adquisición que hicieron en Brasil, ISA constituyó una sociedad en Brasil colocada directamente, la inversión fue directamente desde Colombia. En el momento en que hicieron el proceso, se encontraron con la sorpresa que si ellos sacaban dinero de Brasil para repatriar las utilidades que genera ISA en Brasil, iban a tener varios inconvenientes. Uno, los impuestos que paga por la actividad en Brasil. Dos, un impuesto de salida de impuestos de Brasil. Y tres, un impuesto en Colombia sobre las mismas utilidades que fueran a entregar. Entonces, el cálculo era que de cada peso que sacaran de Brasil, pues les llegaba a Colombia alrededor de 25 a 28 centavos. O sea que, ¿para quién trabajo? 70 centavos que se me quedan en términos de la parte impositiva de los diferentes países. A eso le encontraron una solución, dijeron sí señor, entonces yo no voy a meter más dinero allá, me financio localmente, me apalanco localmente y solucionaron el problema. Pero eso es lo que se nos empieza a convertir en los elementos de doble tributación. ¿Y qué es lo que sucede en Colombia en términos de las sociedades y las estructuras financieras que se empiezan a montar en diferentes países? Si tenemos una operación, por ejemplo, con Suecia, vamos a tener una operación en Suecia, pero al repatriar ese dinero a Colombia, pues ya pagué impuestos en Suecia y vuelvo y pago impuestos en Colombia y ahí se me va a estar yendo pues alrededor del 70 o el 60% de la utilidad general. Entonces, cualquier tipo de impuesto me tiene estos cuatro elementos, pero el punto más grave de todos es ese elemento de la base gravable. Sobre qué es lo que voy a cobrar. Y no solamente sobre lo que voy a cobrar, sino en qué jurisdicción se generó. Y para eso entonces entra un conflicto y entramos en las nuevas reglamentaciones que se han colocado en Colombia a lo largo de los años y en especial con la modificación del 2016. Ahora, como para que nos hagamos una idea, ¿qué es lo que está pasando con los impuestos a nivel mundial? Esta es la tasa de impuestos corporativo al 2016 y vemos que la tasa de estos países que tengo aquí, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Australia, Luxemburgo, en fin, por allá al final tengo Colombia. Si fijamos, la más alta está organizada de mayor a menor, la más alta es Estados Unidos que tiene una tasa del 39, donde llegamos a la tasa más baja, de las más bajas, que es Irlanda, del 13%. Si vemos el promedio de los países de la OCDE, estamos hablando que es alrededor del 26% el promedio de las tasas de impuestos que se cobra a nivel internacional. Y aquí tengo Colombia. Entonces, Colombia inmediatamente se me dispara al 39%.
¿sí? Y esto es sin tener en cuenta los impuestos que habría que pagar al recibir los mismos elementos en dividendos en el caso de Colombia. Entonces, si vemos, tenemos Estados Unidos, pero ya empezamos a tener países que están por debajo de esa media, de aquí de Australia, Netherlands, Holanda, Norway, España, Corea, Denmark, en fin, República Checa, Turquía, Hungría, Polonia, todos ellos con unas tasas disminuyendo. Pero ¿qué es lo más impactante de este elemento de las tasas impositivas? Este elemento de las tasas impositivas, estos son los cambios y las reducciones en las tasas impositivas de esos mismos países durante los últimos 18 años. Estados Unidos prácticamente igual, ha bajado el 1%, pero miremos casos como Alemania, donde las tasas de impuestos han bajado más de un 25%. O si vemos países como República Checa, donde han bajado alrededor del 20%. Pero adivinen qué ha pasado con la tasa impositiva en Colombia durante los últimos 18 años. Aquí la tenemos. Ha subido efectivamente alrededor de un 4 o un 5%. ¿Eso en qué posición nos coloca? Eso nos coloca en una posición, desde el punto de vista de negocios internacionales y desde el punto de vista de inversión extranjera, en una posición bastante desventajosa. Los países tratan de atraer ese proceso de inversión extranjera. Y uno puede decir, ¿por qué entra inversión extranjera a un país? ¿Qué razones hay para que entre inversión extranjera a un país? Rápidamente. ¿Alguna idea? Sin miedo. ¿Señor? Mano de obra barata. Sí, mano de obra barata, insumos baratos, insumos menos costosos. ¿Por qué más? Las tasas de interés de los bonos, estamos hablando de inversión extranjera de portafolio. ¿Ves? ¿Por qué más? Estabilidad política. ¿Y qué es estabilidad política? Vamos a entrar por ahí. ¿Qué es estabilidad política? En términos generales, ¿qué es estabilidad política? Que no haya incertidumbre. ¿Qué es estabilidad política? Técnicamente. Si yo voy a decir que un país es más estable políticamente que otro, que un país como Venezuela es menos estable políticamente que Colombia. ¿Cómo habla la política? No, quíteme, lo que pasa es que estamos respondiendo con lo mismo, o sea, política exterior, le quito el exterior, pero estoy hablando del mismo concepto de política, ¿sí? ¿Cómo habla la política? Leyes. Entonces, la política habla por leyes. ¿Qué quiere decir estabilidad política? Que no haya cambio en las reglas del juego, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a generar recambios en las reglas del juego, entre ellos los conceptos impositivos, ahí es donde empieza a generarse un conflicto en términos de la atracción de esa inversión. Entonces dice, debemos tener estabilidad política, decían atrás. Eso me atrae la inversión extranjera directa. Pero si yo no tengo estabilidad política, sea cual sea la razón, entonces empezamos a tener los inconvenientes que se empieza a ver en términos de los flujos de inversión en los diferentes países. ¿Cuál es el país con la mayor estabilidad política en América Latina? En América Latina. Chile. Perú. México. Uruguay. Tan fríos, pero absolutamente fríos. Si quieres jugamos a ahorcadito. País de 4 letras. No. 4 letras. Cuba. Es el país de mayor estabilidad política. ¿Por qué? Porque usted entra y lo que usted firmó, eso es lo que le valgan. Sea lo que sea la orientación política que sea lo que le dé la gana, pero es el país de más estabilidad política en América Latina. ¿Cuál es el país de mayor inestabilidad soberana? Soberana visto como la visión desde afuera. No. Cuba.
estamos otra vez con Cuba. Entonces una cosa es una estabilidad política y otra vez es otra cosa que yo pueda tener una estabilidad soberana de cómo me ven desde afuera. Claro que Venezuela es muy probable que le quite el puesto rápidamente si es que yo no se lo quito, entre otras cosas. Pero digamos que ahí es donde empezamos a decir qué es la estabilidad política, eso es lo que me entra ese dinero. Y lo que ha vivido Colombia en los últimos prácticamente 6 años, 8 años, 6 años, es de una inestabilidad política muy alta. No solamente por los mismos cambios que se están generando alrededor del Tratado de Paz, pero si solamente nos enfocamos en el hecho tributario y Colombia frente al mundo en términos tributarios, es tal vez uno de los periodos más inestables tributariamente de los últimos 30 años tal vez. ¿Cuántas reformas tributarias ha tenido Colombia en el periodo 2006 al 2010? 2002 al 2010, perdón. Colombia tuvo 4 reformas tributarias entre el 2002 y el 2010. ¿Cuántas reformas tributarias ha tenido del 2010 al 2016 Colombia? Ha tenido 14. Cuando hablo de una reforma tributaria, uno habla, es que reforma tributaria es lo que sale y dice en el Congreso, la reforma tributaria de estructural y no sé qué, que fue la del 2016, y la del 2014, y la del 2002, y la del 2010, cada 2 años. Pero esas son las grandes publicitadas. Pero hay cambios en las reglas durante todo este periodo. Por ejemplo, cuando montaron el sistema del impuesto del CRE, que lo quitaron ahora, tuvo una vida bastante efímera, es tal vez como anécdota el único impuesto que crean con una tasa que nunca se cobra, ¿sí? La tasa del CRE era del 8%. Esa tasa del CRE nunca la cobraron, porque entonces el primer año dijeron, los primeros 2 años era el CRE del 8% más una sobretasa del 1%, o sea que era del 9%. Y antes de que se venciera esa sobretasa, volvieron y cambiaron el CRE y dijeron ya no es del 8% ni 1% temporal, sino que es del 9% para siempre. Y ahora pues entonces lo acaban de volver a unificar con el impuesto de renta como debería haber sido, que no debería haber cambiado. Pero solamente para mencionar, el elemento del CRE tuvo 4 cambios en términos de su manera de cobro. Entonces recuerden que cuando hablábamos de un impuesto, no solamente importa cuál es mi base gravable, sino cómo lo pago. Y ahora dentro de esa estructura vamos a ver lo que implica realmente la carga fiscal de cada uno de los países versus una tasa o una tarifa que pueda ser nominal. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos un país con unas cambiantes reglas del juego desde el punto de vista tributario que le generan una inestabilidad política y por consiguiente unas dificultades en atraer esos dineros de inversión extranjera y poder realmente progresar. ¿Qué es lo otro que puede atraer inversión extranjera a un país? Conocimiento, Singapur. ¿Qué más? Calidad, sí. Procesos productivos, Japón. ¿Sí? Fijémonos que en términos generales el país puede traer o por unas ventajas comparativas o por ventajas competitivas. Una ventaja comparativa, lo que yo tengo que no tienen los otros. Entonces yo tengo petróleo. Entonces el petróleo a $100 yo era maravilloso, Colombia, pero ya a $50, entonces ellos ya no soy tan interesante. Entonces se me va la inversión extranjera al piso en términos de recursos naturales. Comparativas, competitivas, conocimiento, calidad, procesos y demás. Nosotros estamos en el punto de la ventaja comparativa, no nos hemos podido mover hacia la ventaja competitiva. Entonces nosotros todavía estamos pegados de la exportación de café, pero en vez de exportar café de valor agregado, exportamos gas. ¿Sí? Y es una pelea en tratar de hacerlo. ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a mirar esas ventajas comparativas que cuando yo voy a generar esa atracción de esa inversión, una ventaja competitiva, no comparativa, una ventaja competitiva, se me vuelve el sistema tributario internacional. Y ese sistema tributario internacional como uno de los elementos adicionales de ese proceso de atracción
vemos que pues Colombia no está como en los mejores puntos, porque estamos en una de las tasas más altas nominales, pero en segundo lugar, mientras los otros bajan impuestos hasta en tarifas del 25-28%, nosotros lo que hacemos en el mismo periodo es incrementarlos. ¿Y eso qué efecto tiene sobre la competitividad? Aquí tenemos el ranking 2015-2016 del índice de competitividad global, donde empezamos a mirar, aquí ya están los 3 primeros y después empezamos a mirar lo que es algunos de los países latinoamericanos, especialmente Chile, Panamá, Costa Rica, México, Colombia, Perú, en fin. Colombia es el país donde tiene la 4ª tasa más alta de impuestos del mundo, agregada. Entonces estábamos hablando que Colombia tenía una tasa del 39, pero cuando genero tasas agregadas, Colombia está generando una tasa del 75%. Una tasa del 75% sobre las utilidades. Eso es toda una fortuna. Y lo que ha hecho Colombia, en vez de disminuir, es, al revés, aumentar. Entonces tenemos el caso de Perú, ¿sí? Para no tenernos que comparar pues con Suiza o con Singapur, ¿sí? Vamos a mirar el caso de Perú, que está aquí nomás, 36%. Si yo soy un inversionista y voy a tomar una decisión de inversión y voy a determinar dónde voy a invertir, cómo va a pesar, voy a preferir invertir donde tengo que pagar 75% de impuestos o donde voy a pagar 36%. O me iba a Chile, y Chile es el 27.9%. ¿Sí? Y yo estoy hablando del 75%. Es que estoy por encima inclusive de Venezuela. Gracias infinitas me gana Bolivia. ¿Sí? Y Argentina está desfasado totalmente por los impuestos de importación y exportación. Cobran más de lo que realmente se está generando en términos globales. Pero cuando yo digo que estamos hablando de El Salvador, 38.5%, ahora hablamos del caso de Guatemala, 39.9%, Ecuador, 33% de tarifa. Entonces, esos son realmente elementos que van a ir en contra de lo que puede ser el proceso de competitividad en un momento dado. Y ese elemento de competitividad, a partir de esas tasas de impuestos, empiezan a afectarme en los rankings y en los índices de competitividad global que puede tener la organización. Este es, por ejemplo, ya en términos específicamente de Colombia, cómo ha evolucionado la tasa de impuestos en los últimos años. Estamos hablando del 2010 al 2016. Cómo han evolucionado las tasas de impuestos. Han relativamente bajado, sin tener en cuenta la reforma del 2016. Arrancamos en el 78.5, estamos ya en el 75.5. Pero la competitividad del país se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, a raíz precisamente de ese proceso o de esa falta de claridad en las reglas del juego. Entonces aquí tenemos un esquema general de qué es lo que está pasando a nivel mundial en términos de los impuestos y en términos de qué es lo que ha hecho Colombia en los últimos años con relación a esa parte impositiva. Aquí les traigo otro ejemplo, antes de entrar en particular en lo que fue la reforma tributaria, en la última reforma tributaria, un caso particular en lo que es Guatemala. Guatemala hizo una reforma estructural, esa sí fue una reforma estructural, para de nuevo no compararnos con países de Suiza y demás, sino aquí, nosotros mismos. Guatemala hizo una reforma tributaria en el 2012. Dentro de esa reforma tributaria, digo, vean señores, hay 2 maneras en las cuales yo voy a cobrar el impuesto. Sencillo, yo no me voy a poner a pelear con una base gravable, si hay base gravable o no hay base gravable. Sencillamente me calculan 2 elementos, o las utilidades generadas por el negocio. Y no voy a ponerme de nuevo a pelear si un gasto es deducible o no es deducible, si me lo puedo descontar, no me lo puedo descontar, nada. Unas utilidades del negocio que tengan elemento de causalidad, les voy a cobrar una tasa que en el 2015 ya se localizaba en el 25%, reduciéndose en el tiempo, o les sugiero otra, páguenme el 6% flat sobre las ventas. Y de nuevo, no se ponga a pelear qué es deducible o no es deducible, ni a hacer cálculos raros. ¿Me calcula una utilidad derecha o me calcula las ventas? Sobre la utilidad me paga el 25
o sobre las ventas me paga el 6%. Y para las personas naturales, igual generaron un 5% hasta una utilidad de 300.000 quetzales, más o menos $38.000, o el 7% sobre todo lo que exceda de esos montos. Sencillo y fácil, derechito. En el momento en que implementaron para el 2014 el recaudo de impuestos en Guatemala se había incrementado en un 43%. No porque el PIB me hubiera incrementado en un 43%, sino porque puse un sistema fácil, un sistema claro y un sistema con unas tasas competitivas. Entonces, ahora decíamos, ¿cuál era la tasa de Guatemala? La tasa de Guatemala global de todos los impuestos, que implica cómo los pago, y los impuestos sobre la parte de laborales y demás, Guatemala estaba en una tasa del 39.9, versus un 75% que estamos nosotros. Y los impuestos a ellos, con esta reforma tributaria, se les incrementó en un 43% el recaudo. Eso es lo que puede volver o puede mejorar la competitividad de un país en términos de los elementos impositivos. Entonces, ese es más o menos qué es lo que está sucediendo con Colombia comparativamente. Ahora, la reforma tributaria y el elemento en términos del efecto sobre la tributación internacional en Colombia específicamente se nos empieza a empapelar aún más. Por eso ahora decía que esos rankings, estamos hablando hasta el 2016, no incorporan lo que es la parte de la reforma tributaria, que pues no quiero ni siquiera ver las estadísticas del 2018 cuando salgan. Y ahí entonces lo que habla la reforma tributaria habla específicamente de 3 elementos que son bastante complejos. Uno, lo que es la S, la entidad controlada desde el exterior. Y ese concepto de entidad controlada del exterior entra precisamente para pelear o para hacer esa diferencia entre lo que es una renta local y una renta global. Sobre qué es lo que voy a estar cobrando impuestos. Y cuando entro a mirarlo de esa entidad controlada del exterior, lo que entra es a generar una ampliación de los países o una ampliación del espectro sobre el cual voy a poder cobrar renta global. Cuando uno es un residente, la residencia natural, la residencia de vivienda, es compleja de adquirir. Inclusive, para acabar de gustar, Colombia es uno de los países más complejos para generar visas de residente en Colombia. Pero cuando hablamos de residencias fiscales, esas se obtienen supremamente rápido. Esas son facilísimas de obtener. Por ejemplo, en Colombia, usted es residente fiscal, sí, vive en Colombia dentro de un mismo año, no importa año fiscal, sino año, continuo o discontinuo, 183 días. Si usted vive en Colombia 183 días en forma discontinua o continua, en cualquier momento del lapso de un año, llámelo como sea, marzo, septiembre, octubre, enero, usted inmediatamente se convierte en un residente fiscal. Y cuando usted se convierte en un residente fiscal, implica que usted tiene que tributar en Colombia por sus actividades en Colombia, pero como usted ya es residente fiscal en Colombia, también sobre su renta global. Y eso le sucede no solamente a las personas naturales, sino a las personas jurídicas. Y cuando entramos a mirar esas personas jurídicas, entramos a decir, vea, en la reforma tributaria consideran que una ente controlado del exterior, para que se pueda convertir en residente fiscal de un país y tributar en ese país, que va a ser con cualquiera de los siguientes conceptos. Uno, que un residente fiscal en Colombia tenga más del 10% de participación en esa sociedad del exterior. Entonces, yo soy suramericana, creo un vehículo de inversión en Luxemburgo, como efectivamente lo hicieron, para poder hacer la adquisición de Royals and Alliance. Esa sociedad tiene participación de una sociedad colombiana en más del 10% de su participación accionaria.
Quiere decir que esa es una entidad controlada del exterior por un residente fiscal colombiano. ¿Qué implica eso? Que las actividades que se hagan con esa sociedad y las utilidades que se obtengan en esa sociedad entran a ser gravables en Colombia. Entonces, uno dice, pero si yo estoy operando en Luxemburgo y allá está la utilidad, ¿por qué me dice que yo me la tengo que traer para Colombia y tributar sobre ella en Colombia? Pero esa es la regla general. Empieza a haber una serie de excepciones, unos elementos que puedo hacer alrededor de ello, pero como regla general, ese es un ente controlado del exterior y como ente controlado del exterior, tengo que traer esas utilidades a tributar en Colombia. Dicho esto, ¿quién va a conformar una sociedad en Colombia para que sea una holding de otras compañías hacia afuera? Ahí es donde empieza igualmente a perderse el elemento de competitividad por esas definiciones. Segundo, se considera un ente controlado del exterior sociedades, patrimonios autónomos, trust, fondos de inversión colectiva, cualquiera de esas inversiones que yo pueda obtener pasivas de alguna manera. Hubo una época en que Panamá, como paraíso fiscal, decía, tranquilo, vea, traigan acá, constituyan las sociedades aquí, constituyan patrimonios autónomos o unas fiducias, en fin, y allí colocan los diferentes activos que pueden tener en el resto del mundo. Que si están aquí, eso no va a entrar a ser tributable en ninguna parte. Pues para Colombia ya entran a ser tributables. Cuando uno genera una sociedad en el exterior, entonces yo invierto en una sociedad en el exterior, ¿de quiénes son las utilidades de la sociedad en el exterior? Haciendo un análisis o una comparación, es como que si yo, persona natural, soy dueño o accionista de una compañía como Cemento Argos. Yo soy accionista de Cemento Argos. Pero por el solo hecho de yo tener más del 10% de solo hecho de tener el 10% de Cemento Argos, entonces yo tengo que empezar a tributar por las utilidades que está generando Cemento Argos. Eso no tiene ningún sentido. ¿De quiénes son las utilidades? De Cemento Argos. ¿Cuándo vienen a ser esas utilidades mías? Cuando Cemento Argos decrete dividendos. En ese momento me entregan los dividendos y ya, pues ya son el 10%, ya tengo que pagar el 10% sobre esos dividendos. Pero esas utilidades son de Cemento Argos hasta cuando me las entregue a mí, ¿sí? Pero lo que me está diciendo la nueva reforma tributaria es que esas utilidades de esas sociedades entran a ser utilidades mías, por el solo hecho de estar en el exterior y que sea una entidad controlada en el exterior. Entonces, la analogía entra a ser igual. O sea, si yo ya soy dueño de Cemento Argos, supongamos que estuviera localizada, para hacer el ejemplo, en cualquier parte en Irlanda, entonces yo soy dueño de más del 10% de Cemento Argos de Irlanda, por consiguiente yo ya me voy a traer que tener todas esas utilidades, así no me las hayan entregado. Eso es un golpe muy fuerte desde el punto de vista de la estructuración jurídica de los negocios internacionales. Y no solamente eso, sino que por el solo hecho de que una compañía esté en un paraíso fiscal, ya no se llaman paraísos fiscales en Colombia, sino que se llaman entidades de baja imposición comparativa, les cambiaron pues el nombre, pero sigue siendo el concepto de paraísos fiscales. Por el solo hecho que una sociedad esté en un paraíso fiscal, automáticamente entra a ser un concepto de una entidad controlada. En términos de negocios internacionales, como medios de entrada, ¿cuáles son los medios de entrada comunes? Uno coge y dice, exporto, hago inversión extranjera directa, o genero patentes y franquicias. ¿Sí? Entonces genero patentes, franquicias, me extiendo con franquicias y demás, que era una medida muy común. Las sociedades, al franquiciar hacia afuera, que lo que hacían, vendían ese derecho de franquicia a una sociedad localizada en el exterior, llámelo paraíso fiscal o no. ¿Sí? En el exterior, esa compañía es la que tenía la posibilidad de explotar la patente o la franquicia, y esa sociedad pues recibía los dineros y los mantenía afuera para hacer otro tipo de inversiones. En este momento, si una
entidad colombiana paga regalías a una entidad del exterior sobre una invención o una franquicia o una patente que se haya hecho en Colombia, se le practica la retención en la fuente más alta por el pago de las regalías, del 35%. Más alto inclusive que si estoy hablando de una tasa impositiva que vamos a estar del 34% de este año, más el 5% de una sobretasa, pero que finalmente vamos a llegar al 33%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo franquicio a una entidad en el exterior y a esos derechos se los estoy vendiendo a esa entidad del exterior, que es un negocio perfectamente factible, y a esa sociedad le voy a tener que pagar regalías, van a aplicar el 35% de retención en la fuente. Eso no tiene ningún sentido bajo ninguna estructura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la internacionalización de las compañías desde Colombia? Esa es una buena pregunta. ¿Sí? Es una muy buena pregunta. Entonces empieza uno a hablar de los casos de éxito de internacionalizaciones y de franquiciamiento de compañías colombianas en el exterior, donde entran a ser parte de su modelo de negocio, a ser parte de su proceso de expansión internacional, de hacer negocios en otras regiones, y entran a generar una de las retenciones en la fuente más altas, por solo el hecho de poder ser una entidad controlante del exterior, o en el peor de los casos, una presunción directa, si acabar de ajustar, esa sociedad la creó en un paraíso fiscal. Entonces, ese cambio de qué es lo que se considera como entidad controlante del exterior entra a ser un golpe muy grande al proceso de inversión en Colombia, por los efectos que va a tener sobre los impuestos. Pero no solamente eso, sino que si esas entidades controlantes del exterior no solamente tienen operaciones activas, sino que tienen operaciones pasivas, esos ingresos de operaciones pasivas también entran a ser tributables en el medio colombiano. Cualquier tipo de inversión o dividendos que reciban, de intereses de cesión de uso de intangibles, de enajenación de derechos, de ingresos por explotación de inmuebles, de ingresos por compraventa entre personas relacionadas, por ingresos por prestación de servicio, todo eso automáticamente entra a ser considerado fuente nacional o ingreso de fuente nacional y por consiguiente tributable. Ahora, cuando yo tengo una compañía como Davivienda y tiene compañía en Daviviendas en Centroamérica, o Bancolombia que tiene Panamá, que tiene Guatemala, que tiene en El Salvador, que tiene en Puerto Rico, esas operaciones activas, digamos que ahí sí hay una separación muy clara en términos de que esas operaciones activas de todas maneras continúan generando impuestos en esa jurisdicción, más no en la jurisdicción colombiana, más no en Colombia. Pero si hay cruces, si hay actividades, si hay transacciones entre las sociedades, automáticamente entran a ser considerados transacciones entre partes vinculadas y se pueden considerar como ingresos de tipo pasivo. El segundo elemento grande que hay de cambio en la reforma tributaria tiene que ver con la identificación del beneficiario efectivo. Esto tal vez, digamos que, si bien no es muy bien recibido, pero ese concepto del beneficiario efectivo sí es importante para evitar ahí sí la evasión. Porque una cosa es evasión y otra cosa es elusión. Son dos elementos muy diferentes. ¿Qué es evasión y qué es elusión? ¿Qué es uno y qué es lo otro? El uno es con intenciones, no, los dos son con toda la intención. Eso sí es claro, los dos son con toda la intención del mundo. Evasión es no pagar impuestos violando la ley. O sea, es robo a mano armada. ¿Sí? Elusión es dejar de pagar impuestos utilizando la ley. ¿Sí? Entonces, si yo constituyo una sociedad en un paraíso fiscal para que me maneje las inversiones en ese que yo pueda tener a nivel global, ¿sí? Eso es un elemento de elusión.
no es un elemento de evasión. ¿Cuál es el inconveniente grande que se empieza a generar en Colombia? Que para la DIAN, evasión es igual a ilusión e ilusión es igual a evasión. Y eso es fuera totalmente de cualquier concepto. Es sino que lean las noticias cuando aparezcan. Lo que pasa es que, supongamos la parte de los Panama Papers, que lo único que hablaban era evasión de esas compañías que tenían o estaban citadas o tenían inversiones en Panamá o tenían inversiones en paraísos fiscales. Puede que perfectamente sean legales, las tenga declaradas ante el Estado colombiano, haya sacado los dineros por los canales adecuados del régimen cambiario, haya constituido esa sociedad y haya actualizado consistentemente la inversión en el exterior. Todo eso lo puedo hacer. Eso es una inversión legal, es una inversión que no me pueden poner ninguna traba alrededor de ello y que lo utilizaba como una estructura para pagar unos menores impuestos. Eso es elusión. Estoy utilizando la ley para dejar de pagar impuestos. Ahora, cuando estamos hablando del beneficiario efectivo, eso sí es un cambio grande, porque eso entra entonces a generarse es a partir de realmente la evasión. Y este es tal vez de los puntos interesantes que puede haber quedado de la reforma tributaria, porque es muy claro ese concepto del beneficiario efectivo. Si hay una sociedad, cualquiera que sea, que constituye una sociedad en el exterior, que esa sociedad en el exterior tiene operaciones activas e inversiones en el resto del mundo, pero que esas inversiones vuelven a entrar a Colombia y entran a Pedro Pérez, pero a la vez Pedro Pérez es el dueño de la inversión inicial que se hizo en Colombia. Eso es un concepto de beneficiario efectivo. ¿Me explico? ¿O quedó muy trabalenguas? ¿Sí? Aquí hay una sociedad en Colombia. Aquí está esta sociedad en Colombia. Esta sociedad en Colombia invierte en el exterior. Esta operación en el exterior tiene operaciones activas de todos los tipos y generan ingresos a esa empresa del exterior. Pero esta compañía a la vez vuelve e ingresa los dineros a Colombia y se los ingresa a una compañía sub 2 en Colombia. ¿Sí? ¿Esta compañía tiene relación con esta compañía? Teóricamente no. Pero si resulta que aquí está Pedro Pérez como accionista y aquí está también Pedro Pérez como accionista, ¿quién es el beneficiario efectivo de esta operación? Pedro Pérez. Y este sí es un caso donde se presenta para un elemento de evasión, no de ilusión. Entonces, uno de los elementos grandes de los cambios que se generaron es que los beneficiarios efectivos tienen que ser revelados por la parte de la administración, de la organización, de los revisores fiscales. No es del todo fácil hacerlo. Si el revisor fiscal de acá es el mismo revisor fiscal de acá, está en la obligación de revelarlo. Pero si el revisor fiscal de aquí se llama Armando Arango y el de aquí se llama Beatriz Bermúdez, ¿qué información hay entre Armando Arango y Beatriz Bermúdez? Ninguno. ¿Se conocen? Puede que ni siquiera se conozcan. ¿Pueden establecer quién es el beneficiario efectivo? No. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera es real, es claro, es uno de los elementos que se podía utilizar en Colombia desde ese punto de vista de recepción y generación de inversión extranjera, que es en muchos de los casos para evasión, pero que puede que sea realmente una letra muerta desde el punto de vista de la legislación para poder generar la imposición y la claridad alrededor de ello. Pero el beneficiario efectivo, saquémoslo como un punto positivo, porque si nosotros vemos lo que veíamos aquí de estas entidades controladas del exterior, realmente esto sí ya sobrepasa la ley. Esto sobrepasa la ley, sobrepasa la estabilidad y la claridad jurídica, porque yo no puedo asumir que lo que haga esa entidad controlada del exterior directamente se vuelve tributable en la jurisdicción colombiana, porque ahí tenemos un elemento de sobrepasar los límites
de esas inversiones. Pero digamos que lo que es ese beneficiario efectivo sí tiene una razón de ser y tiene una razonabilidad desde el punto de vista de quién es el que realmente está recibiendo unas utilidades en un momento dado. Ahora, esto es parte de lo que había pintado acá, pero lo que quiero mostrar con este elemento es que debo tener muchísimo cuidado, con la parte de todo lo que sea el tinglaje que vaya a ser hacia el exterior. Y aquí viene uno de los grandes problemas desde el punto de vista de lo que va a ser la residencia fiscal de estas inversiones o de estos inversionistas que yo voy a hacer aquí. ¿Por qué? Aquí ya me estoy saliendo del beneficiario efectivo. Porque entonces dijimos el beneficiario efectivo tiene razón de ser para poder encontrar esos casos de evasión. Pero puede que sea realmente un elemento que haya hecho con todas las de la ley. Pero por el solo hecho de volver a entrar al mismo beneficiario efectivo, me están aplicando unas leyes que no son claras si estoy haciendo las cosas correctamente. A manera de ejemplo, soy una persona natural o una persona jurídica en Colombia, crezco, hago operaciones, tengo excedentes, con eso decido manejar afuera una compañía para hacer inversiones afuera, la declaro ante el Banco de la República, la tengo declarada dentro de mis declaraciones de renta, genero todo el proceso. Primera pregunta, si yo genero ingresos en esa compañía que hay afuera, ¿de quiénes son los ingresos? ¿De la compañía o los ingresos son míos en Colombia? Los ingresos son de la compañía. Con la reforma tributaria y con la entidad controlada del exterior, esos ingresos ¿de quién vienen a ser? Del inversionista, donde las voy a tener que declarar si no son operaciones activas. ¿Sí? Recuerden cuál es la diferencia entre operación activa y operación pasiva. Operación pasiva, rendimientos, intangibles, cesión de inmuebles, alquileres de inmuebles, cesión de derechos. ¿Sí? Entonces, aquí ya entró a haber un problema grave, porque yo generé esa inversión hacia afuera, saqué y manejé el dinero, lo declaré, lo tengo en mis declaraciones de renta, pero esos ingresos ¿de quién son? Son de la compañía en el exterior, no son míos. Pero con la reforma tributaria ya tengo que empezar a decir que son míos también. Pero no solo eso, empiezo a generar operaciones, ellos empiezan a crecer, esa compañía tiene éxito afuera, hace buenas inversiones y resulta que se presentó una inversión en Colombia y por consiguiente vuelvo y entro el dinero. Y ese dinero lo entré, lo declaré, dije que lo entré, lo canalicé a través de una entidad financiera para cumplir con todos los elementos de régimen cambiario, generé la inversión en Colombia de esos dineros que me creé hacia afuera. Pues estos dineros que crearon en Colombia van a tener que generar, ya pagaron aquí, porque adicionalmente los tengo que traer de arriba, pero si los vuelvo a entrar, aquí te vuelven a tener que pagar otra vez impuestos. Entonces estoy pagando impuestos ¿dónde? ¿Cuántas veces? Primera vez, segunda vez al traerlos porque están en el holding y tercera vez al volverlos a entrar. Este elemento desde un punto de vista de beneficiario efectivo se convierte en un inconveniente impresionante para repatriar los dineros. Entonces, una idea que puede haber tenido todas las buenas intenciones para evitar la evasión se convierte en un óbice para que ese dinero se vuelva a repatriar al país cuando estoy realmente generando el proceso declarativo. Ese es un elemento dentro de combinando ese concepto de estructura de entidades controladas del exterior y de beneficiario efectivo, que cuando las juntos se vuelven un molotov desde el punto de vista impositivo. Realmente lo que hemos hablado con diferentes entidades que hemos generado en los grupos de estudio, en la parte impositiva, no sé cómo vamos a hacer para reglamentar esto, pero esto realmente es un problema muy grave
para poder generar la repatriación de esos mismos dineros para volver a entrar a Colombia. Lo último que tenemos entonces, desde el punto de vista de la estructura, de una estructura de internacionalización, son los paraísos fiscales. Cuando la crisis del 2008, 2009, los países de la OCDE dijeron que lo que iban a colocar era impuestos especiales para actividades que se transaran a través de paraísos fiscales. Esa idea es básicamente la misma que trajo Colombia a la reforma tributaria del 2016. Pero cuando la OCDE dijo esto, las grandes compañías del mundo dijeron, vea, esto es muy sencillo, hagan lo que, pues, mis palabras un poco más antioqueñas, lo que les dé la gana. Pero tengan en cuenta que si ustedes colocan esos niveles de tributación, los costos a nivel internacional se pueden incrementar alrededor de un 30% a nivel global, los costos. Y el desempleo se puede incrementar alrededor de un 6%. Entonces, cuando usted está en plena crisis económica, tratando de salir adelante y le dicen los costos se suben un 30% y el desempleo se incrementa en un 6%, sencillamente la OCDE dijo, pues bueno, la idea estaba como maravillosa, pero creo que no es el momento de aplicarla. Pero eso es lo mismo que vinieron y generaron en términos de la reforma del 2016. ¿A partir de qué? De todo lo que se mueve a través de paraísos fiscales. Las inversiones realmente se mueven a través de paraísos fiscales por un sinnúmero de razones. No solamente porque yo quiera eludir impuestos, sino porque se me vuelve un elemento mucho más transparente desde el punto de vista de la distribución y de la generación de la inversión extranjera en diferentes países. Ahora, esos paraísos fiscales empezaron a tener unas condiciones especiales, se redefinieron, de nuevo ya no son paraísos fiscales, sino que son jurisdicciones no cooperantes debajo de una imposición o de entidades pertenecientes a regímenes preferenciales. Eso pues cuando uno lo va a decir creo que es más fácil de hablar de paraísos fiscales. Pero que es y aquí entran los problemas. Jurisdicciones de baja o nula imposición, muy fácil. Entonces yo digo, ¿cuánto es los impuestos en las Islas Vírgenes Británicas? Entonces hay que hacer dos preguntas. ¿Rentas locales o rentas globales? Entonces dicen rentas locales al 30%. Rentas globales, 0. Entonces ello ya se me vuelve una baja o nula imposición. ¿Sí? O entidades pertenecientes a regímenes preferenciales. Entonces aquí entro y digo el caso, por ejemplo, de Delaware. Entonces digo, Delaware es Estado de Estados Unidos, es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, una jurisdicción especial. ¿Por qué? No porque digan que no tienen tasas, sino que tienen unos regímenes preferenciales. Porque entonces la tasa de Estados Unidos, ¿cuánto es? La tasa de Estados Unidos, el corporate tax es 30, global es 39.4, la agregada es 43%, pero sencillamente lo que hablan es que hay un régimen especial para Delaware, donde la tasa impositiva es 0 para operaciones por fuera de Estados Unidos. Entonces, en ese momento ya no se me vuelve baja o nula, sino que se me vuelve en un régimen especial o preferencial. Hasta ahí, listo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Digamos que no tiene ningún problema. Pero, ¿qué sucede cuando estamos hablando de jurisdicciones no cooperantes? Ahí sí puede entrar rey mundo y todo el mundo. Entonces, esto lo que ha generado efectivamente es un problema de claridad jurídica desde el punto de vista de qué jurisdicción específicamente se considera paraíso fiscal o no se considera paraíso fiscal. Porque entonces uno viene y dice, ¿es Irlanda un país cooperante o no cooperante? Entonces uno dice, si a Irlanda le llega una orden judicial de revelar las condiciones de un residente fiscal, las entrega. Pero es si hay una orden judicial. Si no hay una orden judicial de un ente internacional, pues no la entrega. ¿Y eso que me está salvaguardando? La estabilidad jurídica y el secreto jurídico de cada una de las organizaciones. Es como decir en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un intercambio de información y colaboración fiscal.
Entonces, yo, fiscal, quiero investigar a alguien que está en Estados Unidos, tengo que ir a través de un fiscal y ese fiscal será el que toma la decisión si está de acuerdo o no de entregar la información que el fiscal en Colombia está solicitando de ese fiscal en Estados Unidos. Pero si el fiscal dice no, ¿eso es una entidad no cooperante o es cooperante? Pues ahora el chiras, ¿sí? Porque no hay claridad. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, no con lo restante, porque eso es fácil colocarlo y es fácil decirlo, pero el problema está en las jurisdicciones no cooperantes. ¿Y qué es lo que sucede con esos paraísos fiscales? Costos y gastos que existan con sociedades de esos paraísos fiscales no serán deducibles a no ser que se practique retención a la fuente. Entonces volvemos al caso de lo que mencionábamos ahora. Soy una compañía, franquicié, esa compañía le entregué los derechos a una entidad del exterior, a esa entidad del exterior es la que está cobrando efectivamente las regalías, la compañía en Colombia le tiene que pagar a esa sociedad en el exterior, se convierte... ¿Qué le pasó? Esa sociedad, esos gastos se convierten en no deducibles a no ser que practique el 35% de retención en la fuente, que es equivalente a una tasa más alta que si pagara impuestos, porque me lo están generando sobre el ingreso, ni siquiera sobre la utilidad. Eso es un elemento supremamente grave. Ahora, lo otro que decimos de los paraísos fiscales es que para todos los efectos legales, el término paraíso fiscal se asimila al de jurisdicción no cooperante o baja número de la imposición. Entonces ahí hicieron la claridad para decir que el paraíso fiscal es lo mismo pendejada, pero le metieron ese pequeño mico de jurisdicción no cooperante. Pero para esos fiscales, para esos paraísos fiscales, hay que tener mucho cuidado con los criterios de vinculación, verbigracia, lo que vimos ahora de entidades controladas del exterior. ¿Sí? Ahí entra a generarse todos esos elementos de vinculación, pero adicionalmente dice, vea, usted con esas compañías, sea lo que sea, tiene que preparar precios de transferencia y un informe muy detallado que determine funciones realizadas, activos, riesgos y gastos y costos incurridos. Entonces, lo que está diciendo es desincentivando la utilización de unos paraísos fiscales como unos elementos de medios de tributación. Uno, porque no son deducibles, pero por el otro lado, porque hay que generar elementos adicionales como es el precio de transferencia y los informes adicionales. Y para ya rematar y abrir un poco a las preguntas, entramos con otro de los elementos que viene a ser fundamental desde el punto de vista de la tributación internacional, y es el intercambio automático de información. Esto ya está funcionando entre los países de OCDE. Por ejemplo, no sé si han oído hablar en el caso de Estados Unidos de lo que es el, se me fue la palabra, se me vino Sarlaft a la cabeza, pero no es Sarlaft, bueno, ahora se me viene a la cabeza. Estados Unidos tiene, hace con los países de la OCDE un elemento de intercambio automático de información para aquellos residentes fiscales estadounidenses que FATCA, se me viene en cualquier momento. ¿Han oído mencionar del FATCA o no? FATCA es sencillamente una ley que sacó Estados Unidos donde obliga a esos miembros o a estados que tienen tratados con ellos, y en especial a lo de la parte de la OCDE lo jalonó de allí con el FATCA, donde si un residente fiscal de un país de la OCDE tiene operaciones en otro país, sea o no sea de la OCDE, la información se tiene que entregar al país solicitante. ¿Sí? Entonces eso ya está funcionando en la OCDE. Colombia quiere ser parte de la OCDE y ya firmó los acuerdos, sin ser todavía de la OCDE, pero ya firmó los acuerdos de intercambio automático de información. ¿Esto qué quiere decir? Que si Estados Unidos quiere solicitar información de un residente fiscal en Colombia, la puede solicitar de manera automática, ¿sí? Bien sea que vaya con los reportes o de una manera especial.
Eso está terminando con lo que es el secreto de muchos países, el secreto de los negocios, y esa información tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado como entes que tengan operaciones en otro país. ¿Qué le sucedió a Suiza o al banco USB específicamente cuando tuvo que entregar hace tal vez 3 o 4 años información sobre esos estadounidenses que tenían inversión en Suiza? Eso está generado a partir de FATCA y fue una de las obligaciones que se generaron a partir de ese proceso de los Basileas. Entonces, esto igual ya está dentro de la reforma tributaria en Colombia. Este elemento están diciendo hay información e intercambio automático de información con residentes fiscales de otros países para que esos otros países adicionalmente me entreguen la información de residentes fiscales colombianos que tengan inversión en esos países del exterior. Entonces ahí entra a generarse un peligro grande para la generación de esos procesos de doble tributación. Entonces, si nosotros miramos cuál ha sido, como ser una gran conclusión, qué es lo que ha sucedido en Colombia con la parte impositiva. En Colombia, comparativamente, mientras los países del resto del mundo están reduciendo sus impuestos, Colombia lo que está haciendo es incrementándolos. La reforma tributaria va a acabar de incrementar ese proceso en términos de la reforma del 2016, pero hay 3 elementos grandes que tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer negocios hacia afuera por un efecto de tributación internacional. 1, las entidades controladas del exterior. 2, el beneficiario efectivo, que el beneficiario efectivo, como dijimos, tiene una razón de ser interesante como elemento de evasión, pero si yo lo estoy haciendo legalmente se me convierte en un desestímulo para poder reingresar esa información. Y en tercer lugar, lo que es el tratamiento de toda la información con los paraísos fiscales. Pero no solamente eso, sino que me genera todo este intercambio automático de la información. Eso es básicamente lo que quería comentarles en términos de esas implicaciones colombianas desde el punto de vista tributario y cómo eso nos va a estar afectando realmente en la competitividad. No sé si tengan preguntas, dudas, problemas, inconvenientes, preocupaciones. ¿Qué pasa si uno de los países no coopera? Entonces ahí se me vuelve una jurisdicción no cooperante y al ser no cooperante entra a ser tratado como que si fuese un paraíso fiscal. ¿Sí? Pues entra dentro de ese grupo que determina el 242 es el 124, ¿sí? Que determina el 124. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Que una compañía colombiana o un residente fiscal en Colombia genere actividades con una entidad no cooperante, o sea, con un 124. Automáticamente tengo que practicar la retención en la fuente determinada. Y en muchos de los casos es la máxima retención en la fuente de 35. Entonces ahí lo que se vuelve es, digamos que por el hecho de que el país no entregó, pues al otro país le dice, pues yo no lo entrego y a mí qué, ¿sí? Pero sí tiene efectos sobre los residentes fiscales en Colombia que tengan actividades con esa jurisdicción que se negó a entregar información. Hace mucho tiempo Colombia le exigió unos documentos sobre los contratos que triunfaron en Panamá y todo eso. Panamá no quiso dar, pero terminó en un elemento de impuestos para exportar a Panamá. Entonces la actitud es bastante mala, pero el país que no quería dar los legales que podría hacer, no sé, las internacionales para evitar un país de manera tan infantil pues que yo no la llamo infantil. Ahí hay una diferencia de criterios. ¿Por qué? Yo soy Panamá. En este momento voy a hablar como Panamá. ¿Cuál es uno de mis elementos claros de fortaleza y de competitividad? El poder servir de una jurisdicción que permita realizar inversiones en el resto del mundo. O sea, me convierto en un país que
que canaliza inversiones para el resto del mundo, donde mi legislación la he adaptado de tal manera que sea una legislación simple, una legislación sencilla para poder generar negocios internacionales. Me genera una fortaleza desde el punto de vista competitivo de lo que es la canalización de esas inversiones. Primero. Segundo, que lo que pasa es que ahí se puede camuflar sobre todo actividades no santas del narcotráfico, lavados de dólares, trata de blancas, trata de armas y demás. Listo, pero ya se están colocando los controles alrededor de ello, que son controles que toman tiempo, ¿sí? Antes del año 99, si yo constituía una sociedad en un paraíso fiscal, yo no tenía que decir quién eran los dueños de la compañía, ¿sí? Entonces yo creaba una compañía, la apoderaba como acciones al portador, me llegaban las acciones que decían bearer, portador, esas mismas acciones, el día que las recibía, las pasaba por un triturador de basura. ¿De quién era esa compañía? Sabrá Chivas. Hoy hay obligación, a partir de los Basileas, y obligatorio a partir de sobre todo del 2006 o 2008, que ya entró en efecto, full efecto, de decir quiénes son los verdaderos beneficiarios efectivos de esa inversión, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo identificado quiénes son los inversionistas, ya se está disminuyendo, se está volviendo más difícil el proceso de lavado de dólares y demás. Pero de todas maneras, esa es mi fuente de ingreso, una de mis fuentes de ingreso. Soy un país que vivo del canal, tengo muy poca industria, ¿y qué es lo otro que puedo hacer? Lo que hicieron los estadounidenses desde 1910, lo crearon como un paraíso fiscal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese acondicionamiento de Panamá. Segundo, viene Colombia y me dice, vea, usted me tiene que entregar toda la información que yo le solicite. Y dice Panamá, ¿y por qué? Dígame por qué. Si yo voy a Bancolombia y digo, ¿cómo es el nombre suyo? Santiago, y digo, señores Bancolombia, Santiago es accionista de Bancolombia. ¿Qué me va a decir Bancolombia? Yo no sé. Venga con una orden judicial, y si viene con una orden judicial que revele las procesiones de Santiago en Bancolombia, yo se lo digo. Pero así abiertamente, porque sí, yo no le voy a decir si Santiago es accionista de Bancolombia o no. Me lo llevo para Panamá. ¿Por qué Colombia le va a decir, le exijo que me entregue información, sencillamente porque yo quiero que me entregue información? ¿Es eso razonable? No es razonable. ¿Sí? Hay una orden judicial, entonces yo soy el fiscal que estoy procesando a, ¿cómo es que se llamaba el DMG? Darío Gómez, David Murcia, exacto. Entonces digo, entonces, entrega la información. Que hay una orden judicial, porque hay un proceso judicial, pero no porque libremente yo diga, entrégueme la información. Es este problema de acá. Este problema de acá, eso es lo que tiene. Porque este elemento de aquí me está diciendo, sin importar si hay orden judicial o no, entrégueme la información. ¿Sí? Entonces Panamá dijo, no señor, yo se la entrego si hay razones. Segundo caso. Tercer caso. Entonces le dice Colombia, entonces yo lo voy a determinar como que si fuera un paraíso fiscal, ¿sí? Y como es un paraíso fiscal, entonces voy a tener unas sanciones impositivas para las operaciones que se hagan con panameños. ¿Quién impone la sanción? Colombia. Entonces, ¿qué dice Panamá? Me va a quedar quieto y digo, vea pues este tan charro. ¿Sí? No tengo por qué entregarle la información. Me dice que le entregue información que yo no la tengo que entregar. Y yo me voy a quedar aquí calmado, chupando dedo. Ah, no, entonces yo inmediatamente cojo y le pongo sanciones. Entonces es una actitud infantil. No, es el contexto. Lo que pasa es que si yo lo veo desde aquí, entra ese problema. ¿Qué fue finalmente lo que tuvo que hacer Colombia? Decir, no es paraíso fiscal y levanto sanciones. ¿Y qué hizo Panamá? Levantó sanciones. El caso que perdimos ante la OMC, ¿sí? Yo voy a imponer impuestos especiales y puertos de entrada especiales para las importaciones de textiles y calzados. E impuestos especiales. ¿Qué hizo Panamá? Eso no tiene sentido, ¿sí?
Porque si lo que yo estoy tratando de generar es el contrabando en Colombia y la subfacturación es en Colombia, yo sencillamente estoy generando una canalización de textiles y de zapatos. Finalmente la OMC dijo, Colombia tiene que levantar esas medidas unilaterales del comercio con Panamá. Entonces depende de dónde me localice, pero ese digamos que es otra visión de lo que nosotros podemos haber permeado aquí en Colombia de esa noticia. ¿Sí? Son dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, de lo que viste ahorita que Guatemala como empezó a implementar, ¿eso sería viable en Colombia o sería como algo que crearía más corrupción o métodos para que se lave más dinero? ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es una de las fuentes de corrupción? Una de las fuentes de corrupción más grande, que hay todos los tratados y estudios y lo que usted quiera alrededor de ello, es cuando se establecen tantos controles para generar operaciones que puede quedar a la interpretación o sencillamente a una coima para no aplicar. ¿Cuál es uno de los, aquí estoy haciendo un paréntesis muy grande y una apreciación muy personal, vuelvo y digo muy personal, cuál es uno de los miedos más grandes que se tiene de la reforma del 2016? Que a la DIAN se le dieron poderes casi que omnímodos. El funcionario es el que tiene el criterio para imponer la sanción o no. Entonces, cuando yo lo llevo a ese extremo, ¿qué es lo que va a suceder? A ese extremo donde no hay un elemento legal o una sustentación jurídica que me lo pueda amparar, entonces ahí ¿qué es lo que se está generando? Lo que se está generando son focos de corrupción. Un ejemplo, hace 2 años en una compañía localizada en Medellín, Milagro Manuel Santo, estaba solicitando una devolución de impuestos. Esa compañía mantiene absolutamente, pues no hay nada por debajo, todo legal. Entró la DIAN a generar las inspecciones y las inspecciones encontraron que habían cometido un error. Esa compañía cometió un error. Hablando de magnitudes, la solicitud de devolución de impuestos era de 900 millones de pesos. ¿Listo? ¿Cuál fue la infracción que cometieron? Hay un responsable fiscal que se llama régimen simplificado, no tiene que cobrar IVA, ¿sí? Y entonces la ley dice que si una entidad tiene transacciones por encima del límite de lo que establece la ley, que son para este año son 130 y punta millones de pesos, 128 millones de pesos, algo así parecido, de transacciones con esa sola persona, esa persona ya no puede ser del régimen simplificado, sino del régimen común. Y por consiguiente, está escrito por ley, está escrito. Si una sociedad transa por encima, supongamos de esos 130 millones de pesos, ese monto que transas por encima se considera como un gasto no deducible, o sea que no me lo puedo restar de impuestos. ¿Cuál fue el error? Hicieron transacciones por 135 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Al ejemplo, 5 millones que deberían haber sido no deducibles. ¿Qué dijo el funcionario? Toda la transacción con esa entidad se desconoce. Y como se desconoce, eso es un gasto no deducible. Señor, está yendo contra la ley. Señor, aquí está escrito. La respuesta automática fue de mal de siquiera. Elemento de beneficio económico. Tengo 900 millones de pesos para reclamar. Si yo corrijo, me vale 30 millones de pesos. ¿Sí? ¿Yo qué hubiera podido hacer? Pagarle al funcionario 15 millones de pesos. ¿Qué se insinuó? El funcionario lo insinuó. Eso es foco de corrupción. ¿Qué hizo la compañía? Me muerdo el codo. No demando, porque si demando se me va 5 años la demanda. ¿Cuánto me vale un año de intereses de 900 millones de pesos? 90 millones de pesos. Un año. ¿Cuánto tengo que perder? 30 millones de las sanciones. 45 millones de pesos. Me sale la mitad del costo financiero. Pero lo hubiera podido perfectamente cuadrar con 15 millones de pesos. Un elemento de ética. ¿Listo? Entonces, esos son fuentes de corrupción, porque se vuelven tan complejos de implementar
o con tantas vericuetos que la corrupción se vuelve un factor factible, ¿sí? Cuando los controles los bajo, cuando los hechos sobre los cuales tengo que colocar controles se bajan, los elementos de corrupción se bajan. ¿Sí? Entonces, si pensamos en el caso de Guatemala, ya para volver al ejemplo específico de Guatemala, ¿cuáles son la interpretación de la ley? 6% de impuestos sobre las ventas. Punto. ¿Cuánto vendió usted? 1.000 millones. Me paga el 6%. Se acabó el cuento. No hay opciones de interpretación. No hay vericuetos. Cambié la ley tributaria para hacer realmente una reforma tributaria. Y ahí se fue. ¿Cuáles son los focos de corrupción? Se eliminan las condiciones de... Entonces, que lo que pasa es que yo no vendí 1.000 millones, que fue lo que declaré, sino que vendí 2.000. Pues es que es muy fácil. Pues. ¿Cómo la vieron? ¿Interesante o no es interesante? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, si observamos, pues fundamentalmente, recuerden que esa cuestión de esa ley tributaria es importante tenerla en clara. Entonces, por favor, coloquemos un titulito que diga la ley tributaria en el tiempo. ¿La ley tributaria en el tiempo, profe? Sí, la ley tributaria en el tiempo. 2 puntos. Decimos que como una derivación del principio de legalidad, la ley tributaria llamada o conocida como ley fiscal sustancial debe ser persistente a la verificación del hecho que se considera agravado. Punto seguido. La ley impositiva. Un momentito. Cuéntame, mi profe, que estoy dejando una tarea aquí. Ya estoy conectado ahí. Listo, bueno, gracias. Ya la... ¿Qué dijimos? Perdón. La ley impositiva. Es irretroactiva, como lo son la generalidad de las leyes. Coma, es decir, coma, solo pueden aplicarse hacia el futuro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, démosle ahí, que ya nos están enviando a una reunión. Entonces, dejemos ahí por hoy, amor. Por favor, préndame las camaritas para que quede la evidencia. ¿Estamos claros ahí? Entonces, mañana continuamos con lo que es esa ley sustancial, ¿cierto? Y que tengan ahí apenas, ¿no? ¿Falta un cuarto? Sí. Sí, señor. Apenas Señor. antes de que me vayan en la otra reunión. Bueno, que Dios me la bendiga entonces, ¿no? Bueno, ok. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Espero que lo que nos Chao. dijo que les sirva de muchísimo, que esos son muchos conceptos que escuchamos a diario, ¿no? Sí, señor. Señor, profe, Bueno, muchas familia, gracias. pues, hasta mañana. Bueno. Chao, profe, hasta luego. Chao, Dios les bendiga.